Bueno, pues bienvenidos a este tercer episodio de esta serie de temas de apologética científica. Ya vamos a dejar un poco la parte introductoria, filosófica sobre la realidad, las creencias y la introducción que hice de la ciencia. Este es el cuarto episodio y vamos a empezar ya con temas propiamente de apologética científica o de cómo los hallazgos de la ciencia actuales de las últimas décadas nos permiten tener una base racional, sólida, coherente, para poder de ahí edificar un sistema de creencias que podría ser propuesto. La idea es repasar esta serie de descubrimientos científicos. Vamos a empezar por el principio, en este caso por el Big Bang, por el momento de creación, y vamos a ir viendo una serie de temas científicos. Ahora quiero hacer hincapié en esto, vamos a enfocarnos en el conocimiento de la realidad, en este caso material, o principalmente material, a través del método científico, que está muy claro, en la introducción yo lo comentaba, que se basa principalmente en este materialismo metodológico, como método de estudio. Sin embargo, podremos ir sacando conclusiones sobre la marcha de cómo la mayoría, si no es que todas, las grandes descubrimientos de los últimos 50, 60 años, los últimos 100 años, vamos a ponerlo así, nos dirigen, nos encaminan, nos permiten, digamos, depositar o cimentar nuestro sistema de creencias con tranquilidad absoluta de que la ciencia apunta en la dirección teísta, y mucho más que teísta, del Dios judeocristiano que todos conocemos y que es principalmente nuestro sistema de creencias más común aquí en México, que es mi país. Entonces vamos a empezar con el tema del Big Bang. El Big Bang es un tema muy interesante que, bueno, ahorita hago la advertencia. No pretendo para nada, primero porque no soy experto y segundo porque no domino el tema con todos sus digamos, detalles científicos así profundos, pero quiero platicarlo como si fuera una historia que a mí me apasiona, que me parece muy interesante, en más o menos cómo fue los descubrimientos, porque no fue uno solo, ni fue una sola persona, sino fue una serie de personas que terminan todos en una conclusión muy sólida, con datos observacionales reforzados por varios sistemas de observación, no solo uno. Esto es lo que lo hace muy interesante, por varios equipos de científicos en diferentes partes del mundo. En este caso fueron 2 equipos, y también reúne la parte teórica de modelos de Einstein que desarrolló con la teoría de la relatividad, digamos, lo junta con la parte observacional, que es muy sólida en el sentido de que coincide con la expectativa que había, ¿no? Entonces, bueno, inicio sin más preámbulos, comentándoles o diciéndoles que lo que prevalecía antes digamos, a finales del siglo pasado, o más bien antepasado, estamos en el siglo XXI, era una idea de un universo estático, eterno, inmóvil. Y eso pues se sostenía con las observaciones de los métodos en esa época. Los telescopios no observaban movimiento en las estrellas y aparentemente todo estaba estático y por lo tanto era eterno, y era coincidente con digamos, apoyaba la idea filosófica de un universo que no requería ningún creador y que se autosustentaba, digamos, sin necesidad de un comienzo o de un momento de creación. Esto empezó a cambiar dadas primero la teoría de Einstein, que inició en principios de este siglo, en donde él planteaba esta idea de que la realidad está compuesta en un tejido que es indistinguible entre espacio y tiempo, y la relación entre la gravedad y, bueno, una serie de cosas que están ahí propuestas en las 2 teorías de la relatividad especial y la teoría de la relatividad normal. Es muy interesante ver, es muy complicado porque es algo muy abstracto, pero cómo todo el concepto newtoniano de gravedad, en donde solamente se observaba, digamos, la parte
de la atracción de los cuerpos y la relación entre masa y distancia, etc. Pero no explicaba más de dónde podía venir esa fuerza que se observaba y entre todas las demás cosas que propone la teoría de la relatividad. Entonces se propone en aquel entonces, pero queda, digamos, Einstein hace algo muy interesante porque él también creía en esto del universo estático y entonces él propone una constante cosmológica que le daba coherencia y estabilidad, vamos a decir, o inmovilidad a su universo. Esa constante cosmológica, después de que se estudia ya con los hallazgos del Big Bang y todo, pues resulta que es prácticamente la tasa de expansión del universo, de la expansión acelerada del universo, que fue la conclusión final, se puede decir ya muy dura, muy sólida, de lo, digamos, ya del conjunto de hallazgos a bola pasada, ¿no? Y es lo que prevalece hoy como ciencia dura. Entonces Einstein, pues con esto de la teoría de la relatividad, ya suponía que algo andaba mal porque finalmente tuvo una interacción con un sacerdote católico belga, Lemaitre, en donde Lemaitre, estudiando las ecuaciones de Einstein, observa que la constante cosmológica no era necesaria y que lo que podría sugerir el modelo de Einstein es un universo en movimiento. Todavía no se sabía muy bien si era en expansión, en contracción, acelerado o ralentizado, digamos, o desacelerado, pero se hablaba de un universo en movimiento. Lemaitre publica su estudio, su análisis matemático, porque era una teoría solamente teórica, no había nada, digamos, observacional o experimental, en una revista en un idioma francés, y fue muy poco vista por el mundo, por la comunidad científica, pero él tenía muy clara la idea y entonces busca a Einstein. Es una historia muy interesante que está descrita con mucho detalle en el video que se llama El principio y el fin del universo. Está en Netflix, lo dirige este señor, ahorita les voy a decir el nombre, Jim Al-Khalil, muy bien narrada, muy bien descrita. Son 2 episodios, uno habla del comienzo del universo, que es el que creo que embona muy bien con este tema, y el otro es el fin del universo. Si quieren más detalles sobre toda esta interacción de Einstein con Lemaitre y cómo se dieron los encuentros, primero los desencuentros, porque Einstein repudió un poco el modelo de Lemaitre, pero después, con el paso del tiempo, Einstein le dio crédito a Lemaitre de manera muy interesante. Después el trabajo de Lemaitre fue publicado en inglés, con algunos ahí controversias interesantes que no quiero ahondar demasiado, pero bueno, el punto es que el modelo teórico propuesto desde estos años ya hablaba de un universo que podría no ser estático, sino en expansión o en contracción. Entonces hubo una serie de hallazgos y de personas que fueron, digamos, montándose un descubrimiento, una observación arriba de otra, en el mismo camino, en la misma propuesta teórica de Einstein y de Lemaitre. Nada más como un comentario también interesante que puede quedar como anécdota, la palabra o el concepto Big Bang o la frase Big Bang fue dicha por un señor Hoyle en un programa de la BBC de manera peyorativa, de manera ofensiva, si ustedes me lo permiten, porque todavía en la comunidad científica, la inmensa mayoría de los científicos, la idea de un universo en movimiento era una aberración, y es una palabra, una abominación. Era ciencia dura para esos años. Y bueno, abona un poco en la idea que yo mencionaba en la introducción a la ciencia, de que esto evoluciona y que precisamente una característica de la ciencia es que está constantemente autocorrigiéndose con nuevas observaciones y con nuevos hallazgos experimentales. Entonces, ¿qué pasa con estos nuevos hallazgos que se fueron acumulando? Uno de ellos fue del señor Hubble, que empezó a entender un poco que algunos cuerpos estaban mucho más lejos de lo que originalmente se pensaba. Así como él, hay un descubrimiento muy importante sobre unas estrellas llamadas cefeidas, que son estrellas variables y que tienen una característica muy peculiar de una relación entre brillo y distancia. Entonces, todo esto va
poco a poco montándose un conocimiento arriba de otro en la misma dirección de que nuestro universo no es estático y no es inmóvil y no es eterno, que es principalmente el dato que a nosotros nos interesa para tomar este dato científico, digamos, en la línea o para ver si hay coherencia, si hay razón entre creencia, en este caso propuesta por la fe, por la religión, y la parte científica. Es algo que muy poca gente se detiene a pensar, pero a mí me parece que es muy interesante. Entonces, en la misma dirección hay otros hallazgos. Uno de ellos es este de las cefeidas. Después viene un equipo de científicos, como ahorita lo mencioné, en 2 partes del mundo, completamente distintos, gente muy preparada, y empiezan a estudiar las supernovas tipo 1A, que son supernovas que también poseen ciertas características que les permiten a los científicos, a los cosmólogos, estudiar las distancias del universo y la relación entre brillo y distancia. Entonces, con estas supernovas empiezan a entender mucho mejor las galaxias que se encuentran fuera de la Vía Láctea, y empiezan a entender una serie de conceptos del universo que no se comprendían del todo. Después viene un descubrimiento adicional, que es el redshift, que es el corrimiento al rojo, que es una cosa que predijo también la teoría de la relatividad, en donde la luz es una onda, y como el sonido, ¿se acuerdan este concepto donde la ambulancia cuando viene se escucha muy agudo y cuando pasa se escucha grave? Bueno, este es un efecto Doppler. Bueno, la luz posee el mismo efecto, y entonces cuando los cuerpos están lejos, poseen, digamos, se les ve como si estuviera pasando la ambulancia, ¿no? Entonces hay un redshift, un corrimiento al rojo. Y es muy interesante porque esta idea vino a reforzar todo esto de las cefeidas, de las supernovas tipo 1A, en el sentido de que el universo está alejándose, los cuerpos, las galaxias se están alejando una de otra. Para no hacerles el cuento muy largo, porque no es la idea de este capítulo ni de este ejercicio de podcast ni de videos de YouTube, dar demasiados detalles, simplemente invitarte a que tú lo estudies y tú lo analices, tú lo busques por ahí en las fuentes originales. Cuando lo empieces a leer verás que es bastante apasionante. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que confirman los equipos de manera independiente, con algunos meses de diferencia entre unos y otros, que el universo no solo no es estático, no es eterno, sino que está en expansión, y no solo en expansión, sino en expansión acelerada. Un hallazgo que finalmente quedó ahí, bastante calladito, porque no abonaba a la cosmovisión de un universo que fue creado, que tuvo un punto de inicio. Aquí ya, digamos, una serie de teorías, porque cuando nos acercamos a ese punto de inicio, bueno, antes de mencionar esto, ¿qué pasa cuando la conclusión es que estamos en un universo en expansión y que está acelerándose con el tiempo? Bueno, lo primero es que se confirma la parte teórica que decía Einstein, y se convierte el lambda, que era la constante cosmológica que utilizó Einstein para frenar el universo, se reinterpreta como la tasa de expansión del universo. Y es donde pues, se descubre la energía oscura, que no es más que esta fuerza creadora que permite que el universo tenga espacio adicional entre los grandes cuerpos celestes. Algo fantástico, pero bueno, algo que también nos lleva a una conclusión muy interesante, y es, si hoy está expandiéndose el universo, quiere decir que ayer estuvo un poco más cerca y antier un poco más cerca. Y entonces llegan a la conclusión los científicos que si le dan suficientemente para atrás al reloj, todo inició en un átomo primigenio, decía Lemaitre. Es una partícula pequeñísima donde todo el universo creado, todas las galaxias, los planetas, los cúmulos globulares, las nubes, las nebulosas, todas las estrellas de neutrones, todas las cúmulos de galaxias, todos los cuerpos del universo observable y no observable, estuvieron en un punto más pequeño que un átomo. Y después de ahí hacia atrás
está lo que le llama a Einstein la singularidad, que es algo donde ya la física ya no entra y donde ya no es posible meternos ahí, porque ni siquiera había tiempo y espacio, mucho menos materia y energía, que son los 4 grandes componentes de la realidad material. Entonces, la conclusión es tremenda para los modos de pensar de los científicos de finales del siglo antepasado, de 1890, incluso de todas las primeras décadas de 1900. Cuando se concluye esto, pues entonces empiezan a, digamos, a enrocar y se empiezan a verificar otras observaciones sobre, por ejemplo, cómo está constituida la materia en el universo. Entonces el modelo predice que hay muchísimo más hidrógeno y helio, y efectivamente las observaciones confirman esto. Empezamos a entender también digamos, la interacción entre gravedad, que sí juega en los cuerpos cercanos, y la energía oscura que los aleja. Y bueno, empezamos a entender mucho de lo que es ahora la cosmología moderna, que no está terminado el modelo, hay muchas dudas, pero finalmente pues lo que tenemos es eso. Es una conclusión dura, sólida, de que el universo tuvo un principio, de que el tiempo y espacio tienen un punto de comienzo, un punto de inicio, que es apoyado por observaciones múltiples, diversas, y por equipos de científicos de diferentes partes del mundo, todos muy brillantes y todos muy, muy capacitados. Entonces tenemos esta conclusión, primera conclusión del Big Bang, de la expansión acelerada del universo, que nos permiten concluir que hay un momento de creación y que esta ciencia dura coincide perfectamente con el Génesis capítulo 1, versículo 1, donde Dios narra que todo lo creó de la nada. Entonces, es interesante por lo menos, y es algo que nos podría hacer pensar sobre, por lo pronto, en ese primer punto básico, nuestra posible creencia o nuestra fe en un posible Dios creador, un ser creador, está perfectamente alineado con las observaciones científicas más vanguardistas y más precisas, dado el cúmulo de evidencia que se acumuló con el paso de los años. Les vuelvo a recomendar el video del principio y fin del universo, dirigido por Jim Al-Khalili, hecho por la BBC de Londres. Muy buen video, no está tan heavy, tan pesado científicamente, está muy bien, es 1 hora el del inicio y 1 hora el del final. El del inicio es el que más recomiendo por conectar con el tema. Muy bien, los 2 grupos de científicos que descubrieron este hallazgo de la expansión acelerada del universo, uno fue el grupo de Saúl Perlmutter de Berkeley, California, en el Cerro Tololo en Chile. El grupo se llamaba SCP. Y el segundo grupo, que llegaron a la misma conclusión, que ellos tenían temor a ser publicado porque pensaban que algo no andaba bien y sabían la repercusión que podría tener esto, fue el grupo HZT, que fue, digamos que son las siglas High Supernova Search Team, que estaba liderado por Brian Smith y Adam Rees. Este grupo era una serie de científicos en un observatorio, creo que era en Arizona, si no me equivoco, en 1994. Muy interesante, 2 grupos independientes, completamente lejanos, sin comunicación, llegan a la misma conclusión. Entonces, bueno, el corrimiento al rojo, la abundancia de hidrógeno, todas las observaciones, digamos, todos los modelos teóricos embonando de manera perfecta con la parte observacional. Una cosa que debería todos admirarnos y que debería estar en las primeras planas de muchos periódicos en el momento que sucedió, y que creo que fue bastante pasado por bajo perfil. Aquí la dejo en este tema del Big Bang. Espero por lo menos que te haya levantado el interés de estudiarlo por ti mismo, de un poquito reflexionar sobre las implicaciones que tiene desde el punto de vista de los cimientos de una posible creencia que por lo visto está completamente razonable, y es inteligente pararnos y decir, hey, por lo menos hay un momento de creación. Les comento que obviamente la comunidad científica que pretende
sistemáticamente, como yo lo decía en el capítulo de introducción, metodológicamente dejar fuera a un posible creador, pues obviamente se va a otros modelos, a otras propuestas, a otras teorías que no tienen ninguna observación ni ningún experimento duro, solo es teoría, algunos se apoyan en matemáticas. Entonces se habla de multiversos y se habla de teorías cuánticas de campos que se extrapolan de manera bastante arbitraria porque, bueno, si no existía tiempo y espacio, materia y energía, pues no existía la física que conocemos, y la física que conocemos es la que sustenta la teoría cuántica de campos. Entonces, cuando un científico ahora quiere excluir esta posibilidad de un posible creador, vamos a dejarlo en la hipótesis, ¿verdad? Porque esto, de ninguna forma, la ciencia pretende, bueno, mucho menos la ciencia, pero no pretendemos que el hallazgo científico apuntale la creencia como si fuera sólida, no. La creencia va a ser creencia, siempre. Y acuérdate, siempre tenemos que creer, porque no podemos abarcar la realidad. Es imposible. Entonces, tenemos que creer, nos guste o no, en algo o no, y normalmente es por nuestra propia voluntad. Nosotros decidimos creer, es lo más común. La pregunta es si está sólidamente fundamentado en posibles indicios, hallazgos, experimentos y observaciones de la parte científica. Si tu creencia está sólidamente cimentada. Y yo creo que todo esto de los multiversos y todo esto de la teoría cuántica de campos extrapolada a antes del tiempo y del espacio, porque así tendría que ser, son patrañas y son mecanismos de defensa de los científicos porque, bueno, el día que tengan observaciones y que abonen o que nos den datos duros, experimentales, observacionales, bueno, lo podremos considerar. Hoy por hoy, nada de eso tiene sustento duro, sólido, observacional. Nos quedamos solo hasta donde podemos ver. Y esto del Big Bang y toda esta historia que te acabo de platicar está perfectamente cimentada en estas observaciones y en estas, digamos, coincidencias, en cómo todo coincide y arma una historia perfectamente válida, creíble y dura desde el punto de vista científico. Está el concepto también de inflación, pero no está peleado con todo lo que acabamos de hablar, al contrario, da la impresión que el creador primero hizo como una especie de modelo a escala del universo, que cabía aquí como el tamaño de una sandía, y después lo expandió a los tamaños que hoy conocemos. Esto parece un cuento de hadas, pero si leen y estudian la teoría de la inflación cósmica, no estoy tan lejos de la forma como los científicos lo proponen. Hay poca evidencia, una de las evidencias duras sobre el tema de la inflación cósmica es que puntos demasiado distantes del universo observable están con las mismas temperaturas y con, digamos, con datos de tipo densidad y también temperatura y no me acuerdo qué otro dato por ahí, que son como si se hubieran conectado en el pasado. Sin embargo, el tiempo no da para que estos puntos hayan tenido una interacción, porque la luz viaja con una velocidad finita, muy rápida, pero es finita, y ocupas tiempo para llegar de un lado a otro a la velocidad de la luz. Y entonces los científicos dicen, ¿cómo es posible que este punto del universo esté con las mismas características de temperatura que este, pero nunca se han tocado, nunca se han visto desde el punto de vista del tiempo que tarda la luz en viajar? Sin embargo, la inflación cósmica te propone un modelo muy interesante porque parecería como si Dios hubiera hecho todo a escala, chiquito, y después le ha dado el tamaño y la dimensión que hoy conocemos del universo. Pues bueno, hasta aquí este capítulo del Big Bang. Espero a ti te guste tanto como a mí, que te apasione tanto como a mí y que también despierte en ti el interés y la sed de escarbarle más. Entonces vamos a seguir viendo así como secuencialmente temas científicos. La idea es en el próximo capítulo 5 ver el tema del fine tuning. Conecta mucho con este tema del Big Bang, está, digamos, seguido en el tiempo, pero es otro de las ideas descubiertas de manera bastante dura y sólida por los científicos, pues que hace que nos rompamos los cabellos en el sentido de cómo es posible que este universo se haya creado de manera aleatoria o por procesos random o digamos, no pensados por alguien.
Y eso parece imposible, dado todo este cúmulo de hallazgos de la ciencia. Entonces, hasta aquí me despido con cariño de todos ustedes. Gracias por verme, gracias por compartirme. Recuerdo mi correo electrónico triplejsalazar@hotmail.com. Espero cuando ya esto se publique, pues que me hagas tus comentarios, tus dudas, tus preguntas y estaré a la orden para responder en la medida de mis posibilidades. Cuídate mucho, gracias, saludos, hasta la próxima.